Y damos inicio a la sesión. ¿Listo? Bueno, entonces, básicamente, hoy vamos a, antes de meternos de lleno con todo lo que tiene que ver con la parte de los impuestos departamentales, vamos a dar un poco de contexto de esa situación que cual está inmersa nuestro país. Una situación que viene de tiempo atrás, una situación con muchos problemas, pero que vamos a entrar a analizar desde varios aspectos. ¿Listo? Eh, digamos que lo primero que hay que empezar a contemplar, o lo primero que hay que empezar a analizar, es básicamente eh, la nacionalidad nuestra, ¿ok? Y con la nacionalidad no quiero decir que es que somos pobres y es que Colombia tiene un lastre y Colombia y Colombia y Colombia. No tanto eso, pero lo que sí quiero entrar a explicar en estos momentos es básicamente que no tenemos las mismas condiciones frente a otras nacionalidades, ¿ok? Eh, digamos que entrar a indicar que no es lo mismo comparar a un colombiano con, qué sé yo, con un alemán, ¿sí? No son temas iguales, ¿sí? Y no son temas iguales, ¿por qué? Y aquí la nacionalidad pesa muchísimo. Mire que nosotros, como colombianos, tenemos grandes restricciones para poder movilizarnos por otros países, ¿sí? Mientras que los alemanes no, ¿sí? Ellos pueden laborar en otras economías sin problema dentro y fuera de la Comunidad Económica Europea, mientras que nosotros como colombianos no lo podemos hacer. Es más, no podemos darnos ese lujo de ir, por ejemplo, a un Ecuador o a un Perú y tratar de trabajar de una manera legal. Puede ser que uno empiece en algo de la informalidad, sufriendo un poco con temas de persecución, con temas de pronto algo de xenofobia, y ese tipo de cosas, pues digamos que eh, son mal vistas, ¿sí? Y básicamente esto no es solamente un tema de los colombianos como tal, sino del latino, ¿ok? Y hablando del latino, de unas regiones específicas. Es lo mismo, no es lo mismo ser argentino que tener la nacionalidad colombiana. El argentino tiene entrada libre a Europa, pues nosotros también tenemos entrada libre a Europa, pero ellos por su descendencia, digamos que tienen más fácil acceso a educación en Italia, a trabajo en Italia. El colombiano no. Entonces, digamos que ya el hecho de tener el sello colombiano, Made in Colombia, como que nos hace diferentes, ¿sí? Estamos hablando que, y volviendo al tema de Alemania, compararnos con ese tipo de naciones, Colombia versus Alemania, en lo único que medio nos parecemos es que los dos países estamos en la OCDE, ¿sí? Pero de ahí para adelante nada más. Alemania es la tercera economía más fuerte del mundo, ¿sí? Es una economía mucho más tecnificada, es una economía mucho más sólida. Y esto indica que no es lo mismo decir que cuando hablamos de economía podemos meter en una misma bolsa el resto de las economías con la colombiana. Nuestra economía es mucho más limitada, tiene muchos más retos y tiene problemas muchísimo más graves por superar. Por esta razón, vamos a entrar primero a dar una mirada a lo que es nuestra economía y empezar de esta manera a dar contexto. ¿Listo? Eso es fundamental y es algo que en este momento nos compete muchísimo. Entonces vamos a empezar a analizar. Voy a abrir aquí una página que tenía, bueno, espérenme, porque es que esto es bien importante y ustedes se van a dar cuenta el alcance de, de lo que vamos a analizar. Entonces, cuando uno empieza a analizar la situación puntual
de nuestro país, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Y esto es, se llama, la página es Datos Macro. Es una página que recopila muchísimos datos estadísticos y básicamente aquí se está haciendo un análisis de lo que es la pirámide poblacional en nuestro país. ¿Todos están viendo la página en internet que estoy mostrando? Sí, profe. Sí, ok, muchas Estamos gracias. viendo. Gracias. Entonces, aquí en esta pirámide podemos observar lo siguiente. Esta es la radiografía de nuestra población a hoy, bueno, a diciembre del 2019. Y se hace con base en el censo poblacional que se hizo en el año 2018. Es decir, podemos decir que son datos frescos, ¿ok? Y son datos que terminan siendo muy reveladores. Imagínense que si yo le doy play a esta gráfica, mire lo que va a pasar. Se remonta hasta el año 63, ¿sí? Voy a... Es que no tiene como uno devolverse, pero voy a dejarlo que ande y me voy a devolver para que vean cómo la pirámide se está invirtiendo. Y esa parte la tenemos que empezar a analizar inicialmente. Entonces, mire cómo estaba en el 62. La mayor cantidad de población eran los niños de 0 a 4 años, ¿sí? Seguidos de los niños de 5 a 9 años y seguidos de la población de 10 a 14 años. Esto es lo que en realidad debería ser una verdadera pirámide poblacional, ¿ok? Este es el deber ser, ¿sí? Que hayan digamos que las personas que nacen sean muchas más y que esa sea la base de la pirámide, ¿ok? Y eso en realidad determina una buena, digamos, calidad de vida poblacional para una nación. Va a permitir que una nación no se envejezca tan rápidamente. Entonces, cuando a medida del tiempo, mire cómo estábamos al año 1962, esto era una pirámide normal, ¿sí? Entonces estábamos hablando que en esta época, a nivel de, o sea, entiéndase, los azules como hombres y los rojos como mujeres. Entonces, mujeres, o sea, niños, niñas que habían nacido y que estaban en el rango de edad de los 0 a los 4 años, era el 9,42 mujeres, que equivalía a una cifra de 1.609.371 niñas que están dentro de ese rango. Y niños, para el 62, digamos que tenían casi el 9,64%. Entonces, la diferencia no era mucha, ¿sí? Y era 1.648.000 más niños. Básicamente la diferencia son como 46.000 hombres más sobre las mujeres. ¿Listo? Y de esa manera se sigue comportando la misma pirámide. Entonces sigue teniendo un crecimiento a nivel de niños. Entre 5 y 9 años son el 7,86% y las niñas son el 7,79%. Para los rangos de la edad de 10 a 14 años, el 6,25 son niños y el 6,24 son niñas. Ya se empieza como a equiparar las cifras entre hombres y mujeres. De 15 a 19 años son el 4,98 hombres y el 5 son mujeres. Y así sigue la pirámide hasta llegar a la edad más madura, las personas de mayores entre 80 y más años, que vienen representando en esa época el 0,14% de la población. Ese 0,14% son hombres y a nivel de mujeres el 0,20%. ¿Listo? Si le seguimos dando play a esta gráfica, vamos viendo cómo la parte más baja de la población, los niños, se empieza a reducir la natalidad, ¿sí? Y en la medida en que se va reduciendo la natalidad, y aquí ya avanzamos casi que 10 años, ya digamos que aún sigue siendo la mayor cantidad de población los niños de 0 a 4 años, seguidos de los de 5 a 9, pero ya los de 0 a 4 están casi que igualando a los de 5 a 9 años. Entonces allá comienzan a verse situaciones en donde uno dice, miércoles, el problema se va a empezar a agravar. Y esto le estoy hablando de 1971. Avancemos en la gráfica y aquí ya en el 79, digamos que la población entre
digamos, esa población que está clasificada entre los niños de 5 a 9 años, casi que se equipara con la de los niños de 10 a 14 años. Y estamos hablando del 79. Entonces ya llevamos 19 años de récord y la población no solamente ha dejado de nacer más niños, ¿sí? Porque recuerden que aquí teníamos casi el 10% de niños y casi el 10% de niñas. Ya ahorita estamos hablando de un 7,31 apenas de niños entre 0 y 4 años y de niñas de un 7,06. ¿Ok? Pero ya la otra edad casi que están totalmente iguales. La diferencia es puntos porcentuales. Aquí es 6,67 niños de 5 a 9 y 6,63 niños de 10 a 14 años. Entonces se empieza ya a equiparar estos dos tipos de edades y esto tiene unas repercusiones más adelante en nuestra economía. Entonces, seguimos avanzando y aquí ya las cosas se siguen reduciendo todavía más los datos, ¿sí? La población se sigue sigue creciendo y es la que sigue aumentando y vamos llegando a épocas del año 2000 en donde ya la población base, que era la mayoría, que eran los niños de 0 a 4 años, ya no es la mayoría, ya son apenas el 4,61 de hombres y el 4,41 de mujeres, mientras que los niños de 5 a 9 ya son 4,68 niñas y 4,89 niños. Y así ya sigue creciendo la pirámide. Entonces, nótese que aquí ya se empieza a invertir. Cuando esta base debería ser la más grande y seguir creciendo seguir decreciendo paulatinamente para llegar a conformar una verdadera pirámide, que es lo ideal, las cosas ya no están siendo igual. Entonces, empezamos a ver que aquí ya el nivel de población mayor a 80 años, bueno, y para no irnos, digamos que la población mayor a 60 años, ya comienza a ser mucho más grande, ¿ok? Estamos hablando de un 1,33 de hombres y 1,53 de mujeres, 1,17 entre 65 y 69 años de mujeres y 0,98 entre 65 y 69, entre 65 y 69 años. Aquí digamos que en estas edades, ya en la edad adulta, el hombre como tal, para estas épocas, comienza digamos que a ser superado por la mujer y básicamente es en términos poblacionales. ¿Por qué? Porque pues Colombia venía de vivir todo un conflicto armado que en su mayoría era soportado por hombres y estos fueron los que, digamos que más tuvieron bajas a nivel de esa guerra civil que se vivió en nuestro país por más de 50 años y básicamente se empieza a ver ya en las cifras. Entonces, más mujeres que hombres en cada uno de los rangos de edad. ¿Ok? Y vemos cómo la población de más de 80 años va aumentando. Y ese aumento, digamos que no es que sea malo. Eh, es bueno porque digamos que las personas han mejorado su nivel de vida, ¿sí? Y eso habla bien de un país. Por ejemplo, si nos llegáramos a comparar con Japón, Japón tiene una gran cantidad de población superior a los 100 años, ¿ok? Pero eso se vuelve un problema. ¿Por qué? Porque Japón ya no tiene cómo pagar las pensiones. ¿Ok? Entonces, nótese que son superpotencias que están viviendo problemas como los nuestros. Y aquí a nosotros nos está pasando lo mismo. Mire, la población de 60 a 64 años cada vez está siendo más amplia en comparación a cómo arrancó la gráfica. ¿Ok? Si le damos play hasta el sol de hoy, vamos a ver cómo se sigue achatando en la parte baja de la población y va adquiriendo esta dinámica nuestra pirámide. Hay proyecciones que hablan acerca digamos, del año 2025, en donde bueno, no 2025, sino 2050, en donde esta barra de edad va a ser mucho más amplia. Es decir, Colombia se viene envejeciendo a pasos muy rápidos. Entonces, son más las personas que en la medida en que han venido naciendo los niños, digamos que las familias hoy ya no son tan numerosas como lo eran antes. Hoy en día una pareja, por lo general, bueno, una pareja no, una mujer tiene en promedio 2 hijos.
Anteriormente una mujer tenía más o menos 3.5 hijos, ¿sí? Bueno, ustedes entenderán que esos son términos porcentuales. Uno no tiene 3.5 hijos, uno tiene 3 o tiene 4, pero en términos porcentuales, sacando promedios, pues da 3,5 hijos que podía llegar a tener una mujer. A hoy se está hablando que el máximo son 2 hijos y posiblemente la métrica tiende a bajar. Y tiende a bajar por todo lo que estamos viviendo, ¿no? ¿Quién quiere tener un hijo a estas alturas cuando hay todo este tema social que estamos viviendo? La economía no está funcionando de la mejor manera. Venimos hablando de una reactivación económica desde enero y nada que arranca el tema, seguimos empeorando, las cosas no van bien y el tema poblacional está ayudando a empeorar esta situación. Entonces, si empezamos a mirar que las mujeres desde los 57 años se empiezan a pensionar, entonces estamos hablando que a nivel de mujeres ya tenemos un 2,69% de la población son mujeres que están en el rango de 55 a 59 años, que son 1.357.000 mujeres, ¿sí? Si nos fuéramos al rango de hombres que se están pensionando a los 62 con las cifras de hoy, estaríamos hablando que 923.000 hombres más 742.000 hombres entre 65 y 69. Es decir, el tema pensional en nuestro país va a reventar, tarde o temprano. Y ahí digamos que se está mirando cómo se le da una muerte lenta a Colpensiones. ¿Con qué objetivo? Con que el gobierno no tenga que seguir asumiendo o seguir subsidiando las pensiones de las personas que se están pensionando hoy en día. Por eso es que se habla que muchos de los temas que hoy estamos viviendo y que a un mediano plazo, pues las personas no van a poderse pensionar o si llega a pensionarse, pues no lo va a poder hacer de una manera teniendo un buen salario, ¿ok? ¿Por qué? Porque el objetivo es acabar con pensiones. Y en cierta parte tiene razón. La población se está envejeciendo a pasos agigantados, ¿sí? Y dime, Una pregunta, profe. sí, Disculpe, pero, perdón, perdón, pero ¿eso será contraproducente o será mejor para nuestro país? Porque, pues, en cierto modo, yo pienso de que esa parte económica lo que ha sido es mal manejada, no porque tenga una mala cimentación económica, sino porque ha sido mal manejada por el país. O es que a nivel mundial siempre se tiende a que no haya pensiones. O en todas partes sucede lo mismo, porque pues echando aquí memoria, oigo también lo mismo a rato en Estados Unidos, ¿no? Que ya no son capaces de sostener las pensiones. Eso tiene algo que ver allí, ¿no? sí, Policarpo, digamos que el tema, esto se está volviendo un común denominador a nivel mundial. Colombia tiene problemas ya a nivel de pensiones, pero digamos que si nos vamos hacia España, España tiene un peor problema. En Colombia estamos pensionando a una persona con el 65% de su salario, en España lo están pensionando con el 75, casi con el 80% del salario. Entonces, el gobierno está subsidiando muchísimo más a nivel de dinero las pensiones de las personas en España. Y tienen el mismo sistema que tenemos acá en Colombia, el de Colpensiones, ¿sí? Entonces, el Estado se está metiendo la mano al bolsillo, pero está dándose cuenta que ya su población se está envejeciendo. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de escuchar en época de pandemia las cifras que daban en Italia. En Italia decían, no, la gente en Italia en promedio, hoy las personas en Italia tienen 40 años, ¿sí? Y pues digamos que el primer coletazo que sintió el mundo frente a la expansión de la pandemia fue precisamente en Italia debido a lo longeva que se está volviendo su población. Italia tiene la misma situación. O sea, muchos de los países europeos tienen una situación muy similar a la de Colpensiones acá en Colombia. Entonces, el gobierno subsidia las pensiones y aparte de eso, eh, toda su población ya se está envejeciendo, se les está invirtiendo la pirámide tal cual como a nosotros y aparte, los jóvenes no creen en pensión.
Entonces, básicamente se dedican, cambian ese pago de esa pensión, esa seguridad social, la cambian por un mejor salario o de pronto por permitirme viajar, trabajar y a la vez viajar y conocer otros países, trabajar freelance, que me paguen un poquito más, pero yo veo la platica y de pronto yo lo que hago es que busco un mejor mecanismo para pensionarme. ¿Y qué es buscar un mejor mecanismo para pensionarme? De pronto acudir a unos portafolios de inversión en donde yo destino un rubro y me dedico a invertir y que ese dinero lo pongo yo a trabajar. No se lo dejo a los fondos de pensiones como está pasando acá en Colombia. No sé si ustedes han tenido oportunidad de mirar su extracto últimamente, en donde muy olímpicamente el extracto de esos fondos de pensiones dicen, nosotros hemos invertido en tres tipos de portafolio. Un portafolio va orientado a un portafolio de riesgo bajo, en donde usted ha perdido un 1%. Y uno dice, pero ¿cómo así? Si es riesgo bajo, entonces ¿por qué va a perder? ¿Sí? Pero peor aún cuando ellos dicen, además tenemos otro portafolio de renta fija, en donde usted acaba de perder el 5%. Pero peor, o sea, si es renta fija, ¿cómo voy a perder? Es como si yo abro un CDT y al tiempo me dicen, no, don Alexander, entonces usted abrió un CDT con 10 millones de pesos y le devuelvo 9 millones 80 porque es que perdimos, hicimos una mala inversión. No, es que yo invertí en un título de renta fija. O sea, eso significa renta fija, que no me va a cambiar, no me va a alterar el tipo de interés que voy a devengar por esa inversión. Y esta gente nos coloca ahí fácilmente, a nivel de portafolio de renta fija, usted acaba de perder un 5%. Y en el portafolio más agresivo que tenemos, ahí es donde está la mayor pérdida. Entonces, si usted mira su extracto, no se le haga extraño que haya perdido de pronto, que encuentre un bajón a nivel de su ahorro en unos 700, 800, si tienen un mejor salario, pues de pronto de 1.200.000, de 1.300.000, ¿ok? Eso es lo que está pasando con los fondos de pensiones hoy en día, esos fondos de pensiones privados, ¿ok? Entonces, nosotros confiamos en ellos, invertimos nuestro dinero ahí, ¿sí? Porque nos vendieron esa idea y sucede que ellos están haciendo malos negocios. Aparte, en el año 2015 abrieron un artículo, no me acuerdo la ley, pero crearon un artículo en donde le permitieron a esos fondos de pensión que pertenecen a conglomerados financieros. Entonces ahí tenemos Porvenir que pertenece al conglomerado de Bancolombia, tenemos perdón, Porvenir que pertenece a Aval. Luis eh, Carlos Sarmiento, sí. exacto. ¿Cuál es el otro eh, fondo de pensiones? Son Porvenir, Protección. Protección que es de Bancolombia. Entonces, estos dos son los más grandes conglomerados financieros de Colombia. Y a esta gente le permitió el gobierno de Santos, bajo un artículo por allá escondido en una ley, que no se preocupen, que ustedes pueden hacer uso de esa plática de las pensiones y utilizarlas o reinvertirlas en algún tipo de negocio que pertenezca al conglomerado. Entonces, fue ahí cuando empezamos a ver que Sarmiento Angulo dijo, no, pues es que ya tengo la financiación para crear mi empresa orientada a crear vías públicas en el país. Entonces es cuando escuchamos que Luis Carlos Sarmiento se mete a todo el negocio de infraestructura en el país. ¿Con base en qué? En el dinero de las pensiones. ¿Ok? Y de eso vamos a hacer un análisis, no ahorita, más adelante, en otras sesiones, en donde vamos a medir cuál fue el impacto de esas pensiones y cómo eso afecta el tema impositivo en nuestro país y nos afecta el bolsillo. Entonces, nos hemos dedicado a sostener una serie de estamentos a nivel Colombia que solamente se están enriqueciendo ellos y lo vamos a corroborar ahorita con otras gráficas. Entonces, básicamente acá lo que les quiero mostrar es cómo se ha ido invirtiendo esa gráfica poblacional en nuestro país y tiende a seguir empeorando. ¿Ok? Ahorita les muestro las proyecciones que se espera hacer, pero básicamente, digamos que aquí podemos ver cómo está Colombia con el grupo de jóvenes de 0 a 14 años, son apenas el 22,6%. La población más adulta son las personas que están en el rango de edad de 15 años a 64 años, que cubren el 68,61%, es decir, ya es una población
madura, una población que está entrando a unos rangos considerables de edad. Y el último rango para medir son las personas mayores de a 64 años, que cubren el 8,77%. Entonces, lo más grande que tenemos nosotros es el rango de edad de personas entre 15 y 64 años. ¿Ok? Esto hace que nos envejezcamos muy rápido y que el tema pensional en nuestro país se convierta en una bomba. ¿Ok? Y eso también genera una preocupación para el gobierno, decir, bueno, yo de dónde voy a financiar ese chicharrón que se me está armando. Pero como aquí nosotros lo que hacemos es que analizamos un gobierno simplemente por el lapso de tiempo en el que lo elegimos, por 4 años, y así mismo hacen ellos dicen, ah, no, yo me preocupo por sacar mis 4 años adelante y el que venga que sufra ya y él mirará. Entonces, no hay una visión prospectiva, no hay ningún gobierno que diga, mire, yo voy a dedicarme 4 años a organizar el país para los próximos 15 años o para los próximos 20 años. Y que uno diga, ok, este man va a hacer un trabajo de verdadera planeación. ¿Y en qué consistiría ese trabajo de planeación? De primero garantizar los recursos que va a tener el gobierno. ¿Cómo los va a recaudar? Entonces, no es hacer una reforma tributaria, ¿sí? Es hacer una reforma estructural de lo que son los tributos en el país, ¿ok? Hay que empezar por quitar tanto beneficio a las grandes empresas. Y hay que empezar a cobrarle más impuesto a las personas naturales. Y eso yo sé que duele, eso no es de lo más populista, pero hacia allá tenemos que ir. Las grandes potencias económicas a nivel mundial tienen una carga de recaudo por parte de sus personas naturales muchísimo más amplia que la de las empresas. ¿Ok? Y reitero, y esto me lo han escuchado decir en muchas otras ocasiones, el hecho de depender de un recaudo de ingresos, sobre todo del sector empresarial, es caminar en el filo de la navaja. ¿Por qué? Porque dependemos que a la empresa le vaya bien. Si a la empresa le va mal, como le fue mal a la mayoría de las empresas en época de pandemia, pues el gobierno no va a tener los mismos ingresos. Y ahí vamos a empezar a sufrir por eso, ¿ok? Por eso se necesita que más personas naturales puedan declarar y pagar renta. ¿Listo? Ahora, entonces, esto básicamente por hacer este análisis del problema que se nos está formando vía eh, pirámide poblacional. Me devuelvo a mi presentación. Y ahora, entonces, perdón, vamos a ver esta misma gráfica en donde se hace el comparativo entre lo que fue el censo del año 85, cómo estaba la pirámide poblacional a nivel de mujeres y a nivel de hombres, y se compara también con el censo del 2005 y con el censo del 2018. Entonces arrancamos la misma historia. Siempre la base de la pirámide fue la más amplia y se ha venido reduciendo constantemente. Lo que pasa es que aquí ya se ven por rangos mucho más evidenciados. De 15 a 19 ya es un rango muy pronunciado, un rango en donde está aproximadamente el 4,5 de la población, que son hombres, y a nivel de mujeres está el 4,3 de la población que son mujeres y así sigue creciendo para llegar a unos rangos de edad de 20 a 24, de 25 a 29, de 30 a 34 y de 35 a 39. Este es el enfoque, bueno, este debería ser el, el punto en el que nos deberíamos concentrar para empezar a atacar digamos que, por qué se está invirtiendo la pirámide en nuestro país. Y aparte, mire que esta gráfica es mucho más diciente. ¿Por qué? Porque me está mostrando a nivel de edad de 85, 89 años, cuántos son los hombres y cuántas son las mujeres. ¿Cómo estábamos anteriormente? Anteriormente, mire que hombres no habían de edad que superaran los 84 años. No se contabilizaban. Este es el rango únicamente del censo del 2018. A nivel de mujeres de 85 a 89 años, se tenía este dato del censo del 2005, este amarillo más oscuro, y el del año 2018 ya es mucho más amplio. Entonces, creció la población de edad de 85 a 89 años, tanto en hombres como en mujeres, y
Ya son más las personas, sobre todo las mujeres, porque a nivel de hombres, no, digamos que la cifra es tan pequeña que no la alcanzan a graficar, pero a nivel de mujeres ya la cifra empieza a ir creciendo muchísimo más porque las mujeres están viviendo más de, de lo que está viviendo un hombre. Entonces, son situaciones poblacionales que se están convirtiendo en una verdadera bomba de tiempo. Y a eso súmele el que las mujeres se están pensionando 5 años antes de los hombres. Entonces, están viviendo más, se están pensionando antes y el gobierno tiene que meterse más la mano al bolsillo, ¿ok? Entonces, es todo un caldo de cultivo. Y ustedes dirán, pero yo qué hago hablando, pero ese man que hace hablándonos de la pirámide poblacional, es que todo esto necesita recursos. ¿Y los recursos de dónde provienen? En su gran mayoría de tributos. Entonces, lo que estoy tratando aquí es de decirles, mire, esta es una radiografía de mi Locombia, ¿ok? Es una radiografía de un país que tiene muchos problemas, de un país que de pronto pudo ser mejor, de un país que está lleno de corrupción y de un país que es sobre todo desigual y desigual en muchos aspectos, ¿ok? Eh, el último censo, el del año 2018, ese último censo arroja la siguiente información. Nos empieza a indicar que la población en Colombia, digamos que la edad promedio en nuestro país es de 30 años, ¿ok? ¿Recuerdan que les había dicho que en Italia era de 40? Ese problema está más grave allá, ¿ok? Entonces, se están envejeciendo ellos mucho más rápido que nosotros. Obviamente, pues ellos son más civilizados, entonces ellos empezaron a dejar de tener hijos a mucho más, hace 10 años, o sea, 10 años antes que nosotros, y bueno, pero eso, si se dan cuenta, no es la mejor decisión. Empezar a controlar la natalidad desde ese punto de vista no es lo más sano. Tanto es así que ya China dijo, no, mire, ¿sabe qué? ¿Se acuerdan que yo les había puesto una restricción de solamente el hijo único? No, háganle con confianza y tengan 2 hasta 3 hijos y yo incluso hasta les ayudo. ¿Por qué? Porque están viviendo esto mismo. La población se está envejeciendo. Y ellos sí se dieron cuenta y dijeron, ay, hermano, la embarramos con ese, con esa ley del hijo único y tenemos que empezar a tomar correctivos. El problema es que ahora el chino, tal como el japonés, como el italiano, como el colombiano, dice, no, no hay garantías para traer un niño a este mundo. O sea, en estos momentos, uno hasta prefiere más bien adoptar tanto niño que está en los albergues, ¿ok? Y esa es una tendencia, ¿sí? Hoy en día como que nos hemos vuelto más humanos en ese tipo de cosas. Usted ve que ya mucha gente no compra perros finos, sino que adopta aquellos perritos que son rescatados. Y eso es lo mejor que puede pasar en el mundo, ¿ok? Lo mismo debería empezar a pasar a nivel de esos niños que están en el ICBF, que nadie los quiera adoptar, que porque ya tienen 7 años para arriba, como si eso fuera un pecado, como si los estuviéramos castigando por ir creciendo, como si fuera algo, un delito. Y no, uno debería propender por tratar de ayudar a esas personas. Entonces, yo creo que debe venir un cambio de mentalidad, pero el verdadero problema es la inversión, o bueno, la inversión no, sino la forma en que se está invirtiendo la pirámide poblacional. Y reitero, esto le está pasando a muchos países en el mundo. Y más aún, si nos centramos en Colombia, vamos a ver que la pirámide se invierte más en ciudades principales, en ciudades que están más densamente pobladas, que en municipios más alejados, en temas como la costa atlántica, digamos que nacen más niños, la costa pacífica nacen más niños, en ciudades intermedias nacen más niños, pero en ciudades principales como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, estas ciudades grandes, la pirámide no está formándose de la misma manera. Son menos los niños que están naciendo y más la población que se está envejeciendo o que está creciendo y que se está volviendo adulta y digamos que ahí se está concentrando. Entonces, algo que nos muestra el censo del año 2018 es que el promedio de edad es de 30 años. Cuando en el último censo digamos que en el censo de 1985, en ese censo el promedio de edad era de 20 años. ¿Ok? Entonces,
Pues el tema, digamos que esto representa una tendencia hacia el envejecimiento de la población. También podemos darle una lectura a toda esa información que arrojó ese censo, y es que la transición demográfica, digamos que es uno de esos hitos centrales de la historia económica mundial en los últimos 250 años, ¿sí? Este proceso, mediante el cual las sociedades pasan de altas a bajas tasas de mortalidad y luego disminuye también su tasa de natalidad. ¿Por qué? Porque mira, aquí lo vemos en esta gráfica. De 85 a 89 años no habían hombres en el censo ni del 2005 ni del 85, ¿ok? Y las mujeres eran poquitas, pero mira ahora, el censo del 2018 muestra que crecieron las mujeres en el rango de edad de 85 a 89, al igual que las mujeres del censo, las mujeres entre 90 y 94 años. Entonces, eh, se está mejorando el índice de vida, digamos que las personas no se están muriendo tan rápido, ¿sí? Y vuelvo y digo, eso no es que sea un problema. Eso habla bien de la economía. ¿Por qué? Porque significa que tenemos un mejor sistema de salud, significa que estamos teniendo un mejor sistema de educación. Las personas como que ya se cuidan, saben, saben prevenir enfermedades, y digamos que también temas de alimento ha venido mejorando. Entonces, ese tipo de cosas es bueno. Es decir, que tengamos bajas tasas de mortalidad, eso habla bien de un país, pero a la par estamos teniendo bajas tasas de natalidad. Entonces, todas las personas que van aquí siguen y siguen y siguen y siguen y siguen creciendo, y eso hace que menos personas se ubiquen en la base de esa pirámide. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué impone? Nuevos retos relacionados con qué? Con el envejecimiento de la población. Entonces, posiblemente va a haber que empezar a educar más personas que se formen para tratar enfermedades específicamente de edades muy avanzadas, ¿sí? De pronto de temas de Parkinson, temas de Alzheimer, ese tipo de enfermedades, pues va a necesitar de unas personas que se preparen mucho mejor para que puedan llegar a ayudar a cubrir esas necesidades que se van a empezar a evidenciar en unos 10 años. De pronto también se va a necesitar temas de medio ambiente, ¿sí? De calidad del aire, calidad del agua, los recursos naturales. Todo eso va a necesitar profesionales cada vez más capacitados que permitan tomar medidas y mejorar la situación de las personas. ¿Por qué? Porque las personas tienen que seguir eh, creciendo. No sé si ustedes escucharon que el tema de la pandemia, pues básicamente, y eso fue uno de esas teorías conspirativas que surgió en esa época, y era que el virus lo habían creado precisamente para acabar con la población más anciana, con las personas más adultas, y de esa forma los gobiernos se pudieran evitar tanto gasto pensional. Y pues si uno mira las cifras, pues sí, tiene cierta coherencia. Fue la población más vulnerable. Em, Gracias a Dios hoy ya no lo es tanto porque están vacunados, pero sí fue a los que más golpeó la pandemia. ¿Ok? Entonces, digamos que eso en cierto momento cuando uno se pone a pensar, dice, oiga, sí, ¿no? Como que suena, como que el tema tenía algo de cierto. Y es que es una realidad. El tema pensional en todos los países se está volviendo un problema. O sea, imagínense que España, Italia y Francia están tratando, como ya se ven reventados a nivel pensional, están tratando de apropiarse, bueno, de imitar esa, em, y de imitar lo que está haciendo Chile con los fondos de pensiones. Entonces, recuerden que Chile fue el que dijo, mire, yo gobierno no va a seguir pagando esas pensiones tan altas, yo me voy a ajustar el cinturón y más bien lo que voy a hacer es, le voy a pasar ese chicharroncito a cada persona para que cada persona se dedique a ahorrar en un fondo de pensiones. Es decir, la empresa paga su parte, el empleado paga su otra parte, pero ese dinero yo no lo voy a administrar, sino que lo va a administrar el sector financiero. Y eso va a ser obligación del sector financiero de generar rendimientos, de hacer inversiones buenas de ese dinero y que cada persona se pensione con lo que logró ahorrar. ¿Ok?
Y eso en cierta medida es bueno. Es bueno para el país porque se está quitando un peso encima, pero le está trasladando el problema a la población. Entonces, usted en su afán de tener una mejor pensión, en su afán de no pasar angustias en esas edades, pues usted se agarra como loco a invertir en otras cosas y puede que se equivoque, puede que pierda plata y le sale más caro el caldo que los huevos. Entonces, de pronto eso porque no todo el mundo tiene educación financiera. Entonces, las personas pueden tomar malas decisiones y si están mal asesoradas, pues mucho peor. Entonces, eso desde ese punto de vista es malo, ¿sí? Pero eso es lo que quiere implementar ahora España, Italia y Francia. Entonces, como para que vayamos dándole contexto al tema, ¿listo? Entonces, esto en esencia se nos va a volver un problema. ¿Por qué? Porque se está envejeciendo mucho más rápido nuestra población. Ahora, en Colombia, esta base de la pirámide, ¿sí? De esta pirámide poblacional, es cada vez más reducida. El 58,5% de la población tenía menos de 25 años en 1984. Y esa cifra, o sea, pasamos del 58,5% con población que tenía menos de 25 años en el 84 a una población del 49,2%, es decir, se redujo en un 8% la población en el 2018. ¿Ok? Entonces, son situaciones que se vuelven más complejas. ¿Ok? Y esto también en qué repercute. Este tema de la edad está haciendo que hoy en día las universidades, bueno, los colegios, los jardines, los colegios y las universidades empiecen a tener problemas. ¿Problemas en qué? Por lo general, los estudiantes se están graduando en este rango de edad, entre 15 y 19 años, hombres y mujeres, ¿ok? Y si van a estudiar una carrera que por lo general hoy en día dura no 5 años, sino 4 años, estaríamos hablando que esas personas se están graduando entre 19 y 23 años, es decir, en este rango de edad se estarían graduando. Pero como esta población está disminuyendo cada vez más, eso significa que cada vez son menos los niños que va a tener un colegio. Eso significa que cuando en una época nos podíamos dar el lujo de escuchar, es que mi hijo estudia en un colegio masculino y mi hija en un colegio femenino. Hoy en día ya esos colegios se están volviendo mixtos, porque se dieron cuenta que la natalidad está bajando y cuando la natalidad disminuye, ellos se están quedando sin mercado, se están quedando sin población para educar. Y eso obviamente resiente el bolsillo de ese tipo de instituciones. Y esto se está viendo en el tema de la educación superior. Ya las universidades están sintiendo esa inversión, esa vuelta que está dando la pirámide poblacional. ¿Por qué? Porque digamos que ya son menos las personas que van a entrar a cursar la universidad. Y si a eso le sumamos la desigualdad tan grande que hay en Colombia, en donde el 48% de toda la población es la que tiene acceso a la educación superior, pues peor aún. ¿Sí? Entonces, si esta población que viene aquí en fila para, para poder ingresar a la universidad, no podemos contar con toda esa población. De esta población, menos de la mitad es la que va a llegar a las universidades. Entonces se va a reducir aún más. Por eso las universidades hoy en día se habla que están en crisis. En crisis, una crisis sostenida, ¿sí? Y no es precisamente por la pandemia. ¿Es por qué? Porque la pirámide poblacional se está invirtiendo. ¿Ok? Entonces, nótese eso. Ahora, digamos que en el año de 1965, la tasa de fecundidad pasó de 6,3 hijos por mujer en el año 65. Imagínense, tenían de a 6,3 hijos en esa época, a hoy, bueno, a hoy no, en el 2017 pasó a tener un promedio, una tasa de fecundidad de 1,8 hijos, casi 2 hijos. ¿Ok? Entonces, de 6,3 en el 65 a 1,8 hijos. Entonces, por eso, esos son cifras que justifican esta pirámide poblacional inversa. ¿Listo? Y eso no son cifras que estamos sacando acá gracias al censo, sino esas una cifra real que sacó el Banco Mundial en el año 2019. Ahora, eh,
digamos que así como en América Latina y en el mundo, en Colombia también se sienten las consecuencias económicas y sociales de un proceso avanzado de transición demográfica. Y eso ocurre en aspectos como las pensiones, como el crecimiento de la población y la educación. Eh, Otros aspectos que arroja el último censo, por ejemplo, está el colombiano promedio, visto desde el punto de vista de la demografía y la educación. Entonces nos dice que hoy el hombre, el promedio de estatura de un hombre en Colombia hoy es de 1,70 metros, ¿sí? Y de una mujer es de 1,60 metros, ¿ok? Hace 50 años, el promedio de estatura era 7 centímetros menos, tanto en hombres como en mujeres. Entonces estábamos hablando que el promedio de estatura de la mujer era de 1,53 y el promedio de estatura del hombre era de 1,63, ¿sí? Esto representa un indicador de crecimiento económico, ¿sí? ¿Y por qué representa un indicador de crecimiento económico? Porque indica que mejoró la nutrición, que mejoró la higiene, que mejoró la salud y que mejoraron muchas cosas. Y eso repercute en una mejor estatura de las personas, ¿ok? Ahora, no vaya a pensar que porque entonces si se encuentra un flaco alto, ese es el más sano del mundo. No, pues no siempre tiende a ser eso. De pronto pueden ser problemas de hipertiroidismo o ese tipo de cosas, pero digamos que en esencia, cuando el promedio de estatura de toda una población se incrementa, eso habla bien de las políticas públicas que está implementando un gobierno en una nación. ¿Ok? Estas cifras, digamos que son mucho mejores hoy en día en los países del este asiático. ¿Ok? Esto, digamos que comparándonos Colombia con el este asiático tiene hoy en día personas mucho más altas y eso significa que como son más altas tienen un mejor sistema de salud, una mejor higiene, eh, tienen una mejor nutrición, etcétera, etcétera. Hay otro dato importante que arrojó ese censo del año 2018 y dice que la mayoría de las personas hoy viven en casas, ¿sí? Aunque la proporción de personas que viven en apartamentos en el total de viviendas pasó de un 4,9% en 1973, o sea, en el año 73, solamente el 5% de la población vivía en apartamentos y el 95% vivía en casas. Hoy en día, en el año 2018, el 32,8% vive en apartamentos. Eso tiene tanto de bueno como de malo. ¿Por qué? Porque eso significa que cada vez la población se está haciendo, se ha vuelto más urbana, ¿ok? Que la población está migrando a las grandes ciudades, se está concentrando en esas grandes ciudades y obviamente, digamos que por planes de organización territorial, las ciudades también buscan cómo organizarse y empiezan a crear conjuntos residenciales en donde muchas personas viven en edificios de propiedad horizontal que son mucho más fáciles de construir, de pronto mucho más fáciles de administrar y le va a representar al fisco nacional un mejor ingreso. ¿Por cuenta de qué? Por temas de impuesto predial. ¿Ok? Entonces, eso le conviene muchísimo a un país. Por eso es que ustedes empiezan a ver hoy en día, y esto se viene dando como desde el 2015, que los POT en las diferentes ciudades ha cambiado. Y ha cambiado no porque, ay, si es que se dieron cuenta que hay que dar un salto hacia la modernidad, no, porque se dieron cuenta que estaban perdiendo plata. O sea, no es lo mismo entrar y darle el permiso, una licencia de construcción a una familia para que compre un lote y construya dentro de ese lote una casa en donde solamente va a vivir esa familia, una casa de un piso, máximo 2 pisos, a darle un permiso de construcción a un constructor que va a construir eh, 150 unidades habitacionales en un espacio muchísimo más reducido, en un espacio muchísimo más reducido en cuanto al, digamos, la equivalencia de el área en el que se construye un apartamento en donde puede vivir una familia frente al área de construcción de una casa en donde también va a vivir una familia. Entonces, dentro de esos edificios, por cada apartamento, cada dueño de ese apartamento tiene que pagar un impuesto predial. Y está utilizando ¿qué? El mismo espacio, solo que hacia arriba. Mientras que en una casa, usted
Una casa que está construida de una planta o de dos plantas paga el mismo impuesto, ¿sí? Y sabiendo que el gobierno está dejando de percibir lo que si tumbaran esa casa y construyeran un edificio de unos 12, 15 pisos, pues es mucho más lo que va a ganar. Por eso esos POT cambiaron. Entonces, ahora en las grandes ciudades están permitiendo construir edificios muy altos. Eh, pues desafortunadamente a eso ha traído también efectos de corrupción, y lo hemos visto en Medellín, cómo utilizan malos materiales, construyen en terrenos deficientes tremendas edificaciones que obviamente no logran resistir y se vienen al piso. Bueno, y no, pues no tenemos que irnos tanto tiempo atrás, nada más mire hace mes y medio o un mes lo que pasó en Miami. Un tremendo conjunto residencial y se vino al piso. Precisamente es por eso, porque para los gobiernos es mucho más ventajoso hoy en día dar licencias para que construyan edificios muy altos. Entre más alto, más ingresos va a recibir el Fisco Nacional por tema de impuesto predial. ¿Ok? Entonces, esa es una parte, ese es un dato muy importante de cómo la población ha dejado de vivir en casas por pasarse a vivir en apartamentos. Es que la cifra es muy diciente, del 5% al 33%. ¿Ok? Eh, También arroja el censo que una mujer hoy en día tiene un promedio de 2 hijos. Bueno, decíamos que de 1,8. En 1973 era de 3,3, pero en 1965 era de 6,2. Entonces, imagínese lo que ha venido cambiando el tema, ¿sí? Eso habla también de educación, habla de temas de responsabilidad. Las personas ya no se dedican a tener tanto hijo, ¿sí? Sino si saben que pues, el hecho de criar un hijo va a necesitar un esfuerzo económico por parte de una familia. Entonces, digamos que se están conteniendo a través de eso. Mm, y a nivel de educación, también el censo muestra datos muy importantes. Nos dice que nuestros abuelos tenían, digamos que ellos tenían en promedio un máximo de educación de 5,3 años. ¿Sí? Es decir, ellos cursaban hasta la primaria. Nuestros abuelos, lo máximo que llegaban a estudiar era hasta primaria. Obviamente hay excepciones, pero digamos que el grueso de la población de nuestros abuelos máximo llegaban a la primaria, a culminar su primaria. Nuestros padres cuentan con 8,7 años de educación y nosotros o los hijos de nosotros ya cuentan como mínimo con 11 años de educación, es decir, por lo menos hasta la secundaria. ¿Ok? Eso es bueno, ¿sí? Es bueno ¿por qué? Porque indica que hemos mejorado, ¿sí? Pero si nos comparamos con, otra vez, con el este asiático, que es, digamos, esos países emergentes de Asia, estamos muy por debajo de la media. Ellos van ya muy adelantados y están encargándose de garantizar la educación universitaria de mucha de su población. Por lo menos, dime, ¿quién quiere Profe, por... Sí, y sobre todo, ¿no? El nivel que tienen educativamente algunos países. Eh, la realidad es que la educación a nivel básico en nuestro país es tan precaria que no, hoy en día los muchachos no saben ni qué es Colombia, porque sí, uno les pregunta dónde quedan los departamentos y no se sabe nada de esa parte. Y de muchas cosas, porque pues, como dicen que hoy ya el Internet tiene todas las respuestas, que me parece algo como muy pobre pensar eso en muchos educadores, pero ese es como una gran diferencia, ¿no? Hay sí, una población y sobre todo por ahí los orientales, donde los niños son educados con unos niveles y unos estándares muy altos. sí, exacto. Pero pues o sea, ratificando lo que tú dices, en una entrevista que le hicieron a Sergio Fajardo, le decían, bueno, ¿usted qué opina? Y le daban una cifra y él decía, no, la verdad no sé esa cifra a qué hace referencia. Y le decían, pero ¿cómo así? ¿Usted quiere ser candidato y no conoce esa cifra? Dice, no, pues a mí la verdad yo no, en mi cabeza yo no mi cerebro no lo utilizo para guardar esos datos. Si necesito el dato, pues entro a Google y lo obtengo. Yo mi cabeza la tengo para otras cosas. Entonces uno decía, juepucha, pero si este man es profesor, si él se encarga
de enseñar a los estudiantes, pues una cosa es memorizarse una cifra, otra es hacer una operación o tratar de intuir con datos o con cifras, poder intuir una cifra, pero no, ni siquiera se esforzó, sino simplemente dijo, no, yo no me molesto en almacenar ese tipo de información en mi cerebro, para eso hay un computador y simplemente me conecto a internet y con eso accedo a la información, que ese es otro problema que vamos a ver en el siguiente slide. Entonces, básicamente, pues aquí digamos que las cifras pues muestran que en realidad hemos ido evolucionando, ¿sí? Hemos ido evolucionando en tema de estatura, que indica que hay una buena salud. Hemos ido evolucionando, ya la gente no vive en casas porque la gente está viviendo o concentrándose en grandes ciudades por temas laborales, por temas de educación, y entonces ya está pasando de vivir de casas a apartamentos. Ya las mujeres no están teniendo tantos hijos como tenían por ahí en los 60s o en los 70s. Y a nivel educativo hemos ido duplicando el número de años de estudio frente a nuestros abuelos. Y eso también pues habla bien de cómo hemos ido avanzando. Pero también el colombiano promedio, visto desde el punto de vista de los ingresos y desde el acceso a los servicios públicos, ¿ok? Entonces, estos también son datos que arrojó ese censo y nos muestra que una persona que trabaja en Colombia, en promedio gana 1.070.340 pesos mensuales, esto en el 2018, alrededor de $360. Pero, eh, digamos que esta es la cifra promedio que devenga una persona que trabaja en Colombia, ¿ok? Ahora, de esas personas que trabajan en nuestro país y que en promedio cada persona devenga 1.070.000, de esa población, la mayoría de las personas que trabajan en Colombia lo hacen en el sector informal. Y esto sí es malo, ¿ok? Y esto es malo, ¿por qué? Porque el sector informal es un sector totalmente desprotegido. Es un sector que no tiene acceso a la seguridad social, no van a tener acceso a una pensión, ¿sí? En el sector informal básicamente hay desprotección social, ¿ok? Y eso es un tema, esa es una materia pendiente que tienen los gobiernos para con Colombia. ¿Cómo combatir la informalidad? ¿Cómo hacer que las personas puedan vincularse a un trabajo formal y puedan seguir creciendo? ¿Ok? En- Dime. Y, y que no aportan, ¿no, profe? Sí, Que eso exacto. sería un, una gran ayuda, diría yo, a todo Tema el tema pensional. pensional y a todo el tema de la industria, ¿no? Sí, exacto. Sí, ahí desafortunadamente eso nos pasa factura y nos duele aún más, ¿no? Pero entonces es dura la cifra. Uno dice 1.070.000 pesos es lo que se gana en promedio una persona que trabaja, pero la mayoría de las personas que trabajan lo hacen en el sector informal. Y vuelvo y reitero, y aquí de lo que más me preocupa de estas cifras es que muchos de los jóvenes hoy en día buscan más el sector informal que el sector formal, ¿ok? Buscan trabajos a nivel de freelance que les paguen una buena cifra sin que les tengan que reconocer temas de seguridad social, pero que ellos puedan trabajar desde la casa, que puedan viajar mientras trabajan, que no les exijan, que los midan solamente por resultados, más no por ir a sentarse 8 horas en una oficina, etcétera, que eso me parece bien, ¿sí? Pero estoy sacrificando seguridad social por unos lujos que de pronto mi generación los ve como innecesarios o como que de pronto hay cosas más importantes, pero para ellos es mucho más importante tener esa libertad, tener yo disponer de mi horario, que yo cumplo, yo le meto la ficha 2, 3 horas duro, trabajo, saco eso adelante y listo. Y me salgo a pasear con mis amigos, a tener una buena vida, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que eso habría que ponerlo en una balanza para empezar a tomar decisiones frente al tema. Ahora, eh, digamos que de este grupo de personas que trabajan, y aquí ya los datos empiezan a volver críticos, de ese grupo que trabaja en el 2019, esto era en el 2018, en el 2019, antes de la pandemia,
éramos 22 millones de personas que estábamos trabajando. Sector informal y sector formal. 22 millones de personas. Pero de esos 22 millones de personas, solo 3 millones de personas presentaron declaración de impuesto de renta. Y ustedes y yo sabemos que no es lo mismo declarar que pagar. O sea, yo puedo declarar y que la liquidación me salga en cero. Entonces, imagínense la desproporción tan abismal. De 22 millones de personas, solo 3 millones de personas declaran renta y de esos 3 millones no significa que todos hayan pagado renta. Entonces, esto es un tema en el que todos vamos a tener que tomar conciencia, ¿ok? Nosotros como personas hablamos mucho de la solidaridad, hablamos mucho de, si es que en la pandemia el gobierno, y el gobierno, y el gobierno, y el gobierno, pero no nos damos cuenta que cuando nos piden a nosotros que aportemos, uy, juepucha, no, pero ahí sí ya el tema no, ¿por qué no lo hace usted gobierno? ¿Por qué la corrupción? ¿Y por qué no sé qué? Sí, como que tratamos ya de reaccionar para que no nos toque a nosotros, pero sí que lo haga el gobierno. Pero el gobierno dice, ok, yo lo hago, pero paguen impuesto. O sea, declaren más personas naturales, que yo tenga de dónde tener recursos, ¿sí? Esa es una materia pendiente que tenemos nosotros como sociedad. Nosotros como personas deberíamos pagar más en declaración de renta. ¿Por qué? Porque si queremos que haya más programas sociales, más programas que ayuden a personas que en realidad lo están necesitando, que yo sé que ahí se cuelan personas que no necesitan, que ahí van personas que no valoran la ayuda, que son desagradecidos. Y qué día me di cuenta en una universidad pública en donde a los estudiantes de bajos ingresos les dan el almuerzo gratis y el almuerzo, ay no, lentejas, uy no, ¿qué hicieron? Para la basura. Y uno dice, Dios, ¿cómo? ¿En qué cabeza cabe eso? Por Dios, yo creo que eso es un tema cultural, ¿ok? O sea, eso no nos puede estar pasando y no nos puede estar pasando más en esta época, ¿ok? Entonces, tenemos que adquirir conciencia. Y conciencia, nosotros los que podemos aportar, aportar. Pero aquellos que se están viendo beneficiados de esos aportes, que lo valoren, ¿ok? Entonces, aquí el tema, nosotros tenemos problemas culturales muy profundos, ¿sí? Que vamos a tener que arreglarlos, duela lo que nos duela, pero lo vamos a tener que arreglar. Y aquí viene un dato muy importante y era frente al tema de los servicios públicos. Somos un país que hemos avanzado en cubrimiento a la población con servicios públicos. Eso es evidente, todas las cifras lo muestran. Imagínense, de 100 hogares, 96 hogares tienen acceso a energía eléctrica. De 100 hogares, 86 hogares tienen acceso a agua potable. Entonces estamos hablando de que el 96% de la población tiene acceso, el 96% de los hogares tiene acceso a energía eléctrica, el 86% tiene acceso a agua potable, el 77% tiene acceso a un adecuado sistema de alcantarillado, el 43% de los hogares en Colombia tiene acceso a Internet. Y esto es lo que más duele. El 67% tiene acceso a gas domiciliario, pero la cifra crítica es este 43% que tiene acceso a Internet. Y ustedes y yo sabemos que esa cobertura es muy baja, ¿sí? Y más en pandemia. Imagínense cuando usted vive en el pueblo más recóndito del mundo y tiene esposa, tiene hijos en edad universitaria, tiene hijos en edad de educación media y tiene hijos en primaria. Entonces, ¿usted qué necesita ahí? Internet, ¿sí? Esa es una tarea pendiente que tiene el gobierno colombiano, ¿ok? Colombia se ha convertido en un en Colombia se ha convertido en un verdadero problema el bajo cubrimiento de Internet. Y esto se hizo muchísimo más visible con el manejo de la pandemia, ¿ok? Entonces, esa es una tareita pendiente que tiene el gobierno colombiano, ¿ok? Y esta gráfica nos muestra otra cifra aún peor. Y vuelvo y les digo, estamos analizando la situación económica del país, todas las situaciones que estamos viviendo, es decir, esto es una radiografía
de lo que es Colombia hoy, ¿ok? Y cómo desde la parte de impuestos se pueden mejorar muchas cosas, ¿ok? Esta es la primera sesión y es una sesión un poco ladrilluda, un poco de cifras y gráficas antes de meterme con el tema impositivo. ¿Listo? No sé si de pronto el tema les suena cansón, que quiero escucharlos. Profe, Dime. eh, yo he estado laborando últimamente en la sección de rentas de la alcaldía municipal de acá de la ciudad de Tuluá. Sí, Y ahora días de esas situaciones como, llamemos así, jocosas, pero que tiran mucho a la realidad. sí. Una señora fue a pagar unos impuestos, ¿no? Llegó a pagar unos impuestos y llegó y de una nos la arrió a todos, ¿no? Parrandada y pues tantas que uno viene a pagar acá impuestos y aquí el 90% de los roban y el 10% lo invierten por ahí, en cualquier arena que le echan a una calle y eso se daña en cualquier eh, en cualquier 15 días que le pongan a eso. Pero no es sino uno robarlo a uno. Estos impuestos cada vez más altos y no se ve sino el robo. Y entonces, pues, eh, un compañero y yo nos pusimos a hacer el análisis de eso, ¿no? Sí, Uno escucha, por ejemplo, que en Estados Unidos todo el mundo paga sus impuestos porque tienen una mentalidad diferente a la nuestra, porque ven que los impuestos son bien invertidos, que los impuestos están sustentando el, el bien común, que el país se vea en el desarrollo. Entonces allí viene la mentalidad nuestra, ¿no? La mentalidad del colombiano, pues decirle los vivos bobos que hay allá, que ellos se enriquecen, sí, pero que han sumido al país en una pobreza que no han podido acabar con este país porque es tan rico, ¿no? Pero sí, y yo creo que la señora tenía mucha, como razón. dice, mucha razón al pronunciarse así, porque pues ella decía, no, vea, pagaba tanto y ahora me toca pagar tanto y no, y pues eso nos dijo pues una cantidad, una pastoral tremenda y no en los mejores términos y queda uno ahí dañado y como le digo, hacíamos el análisis ahí con un compañero y no, pues que la verdad uno le toca quedarse callado ante esa situación. Lógico, porque ella tiene la razón y por la educación, ¿no? Pues que uno que va a poner a discutir con una persona que llega ofuscada. Sí, claro, sí, 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 totalmente. Pero ¿sabes qué pienso de eso, Policarpo? Que en la medida en que nosotros empecemos a pagar cada vez más impuestos, yo creo que nosotros nos vamos a volver más fiscalizadores del uso de ese dinero. Como que le vamos a poner más cuidado. ¿Por qué? Porque ya me está doliendo más. O sea, ya no es el IVA que pago eh, en el mercado o el IVA que pago en alguna compra de algunos bienes. No, porque de pronto uno como que dice, no, el precio es de tanto, lo que pasa es que uno a veces no se pone a analizar que ese precio tiene inmerso el IVA. Entonces como que no le duele y como, bueno, sí vale 100.000 pesos, tómelos, listo. Y adquiere el producto. Pero cuando a usted le toca ya declarar renta, cuando usted sabe que en la medida en que usted está teniendo ingresos, en ese mismo orden va a tener que pagar. Entonces como que usted ya empieza a decir, miércoles, esto aquí yo creo que voy a hacerle vigilancia a ver si es que mi dinero está yendo a ser utilizado de buena manera o no. Pero entonces nos hemos vuelto apáticos desde el punto de vista de, bueno, eso es la plata de los ricos, entonces pues si no le duele a ellos, ¿por qué me va a doler a mí? ¿Sí? Pero yo creo que ese va a ser un buen ejercicio cuando más personas empecemos a pagar renta. Ahí va a venir un poco más de exigencia a nuestros gobernantes sobre el uso de esos recursos.
sobre, bueno, qué está pasando con la corrupción. Y como que vamos a tener más voz y más peso para poder exigir que en realidad el dinero se invierta en lo que se tiene que invertir y que dejen de robar de la manera tan descarada como lo han venido haciendo últimamente. Entonces, sí creo que eso es algo que nos puede llegar a ayudar. Pero esta es una gráfica que nos muestra la distribución del ingreso per cápita del hogar. ¿Ok? Y entiéndase por hogar una familia que la conforman papá, mamá y 2 hijos. Eso es lo que se entiende por hogar, un hogar promedio en Colombia. Entonces, en esta gráfica vemos cómo, a corte del año 2018, nos muestra que este indicador rojito hace referencia a la población pobre extrema. ¿Ok? Y los pobres extremos en Colombia al 2018 llegaban al 7,2%. Eh, básicamente, bueno, digamos que aquí para este color azulito hace referencia a la población pobre. Y la población pobre en Colombia llega al 20%. Es decir, entre pobreza extrema y población pobre suma un 27%. ¿Listo? Es decir, la cuarta parte de la población está en la inmunda. ¿Ok? Luego le sigue la población vulnerable. Esta población vulnerable es aquella población que en cualquier momento pasa de población vulnerable a pobre o a pobre extrema. ¿Ok? Entonces, es más fácil que esta población que está acá caiga de ese retroceso entre pobre o pobreza extrema a dar el salto a la clase media. ¿Ok? Y esa población vulnerable es el 40%. Entonces, imagínense estas cifras. Estamos hablando de un 67% de la población que está entre pobreza extrema, pobre y vulnerable. Reitero, esto a 2018. Y a 2018, la clase media, digamos que, y es la que va bajando, 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 y la que estira la curva, ¿sí? Esta curva que debería ser el mayor número de la población concentrado aquí en la mitad y en las colas de las gráficas va la menor cantidad de población. Pero no, aquí la gráfica se extiende hacia la derecha, ¿sí? Y hacia allá va la población de clase media, que a hoy, bueno, al 2018, se medía en un 30,8%. ¿Ok? Esa población, digamos que eh, es una población que es mucho más fácil, digamos que más del 80% de este porcentaje es más fácil que se mantenga en la clase media o que de pronto dé un salto a población vulnerable que dar el salto hacia población en clase alta. Y eso habla mal de la economía colombiana. ¿Por qué? Porque la riqueza se sigue concentrando en lo más pequeño de la población. ¿Ok? Estamos hablando de un 2,4% de la población que se considera clase alta. ¿Qué es clase alta? Personas que devengan más de 3.100.000 pesos. Bueno, al 2018 se tenía esta cuenta. A hoy, a 2021, se dice que una persona de clase alta es aquella persona que devenga más de 4 millones de pesos. Que no una persona, un hogar. ¿Ok? Es decir, que si en el hogar papá, mamá y los 2 hijos trabajan, la sumatoria de sus ingresos se suman y si suman más de 4 millones de pesos, usted ya es clase alta. ¿Okay? O sea, hace parte de este 2,4% de la población. ¿Okay? Entonces, mire la desigualdad, mire la desigualdad que existe en nuestro país. ¿Okay? Digamos que toda la información que hemos visto en los slides anteriores, digamos que está calculada en promedios. Y digamos que los promedios resultan ser muy engañosos, ¿sí? Sobre todo cuando vivimos en un país con tanta desigualdad, porque no capta la esencia ni la realidad de un país. El promedio tiene ese problema, ¿sí? No, yo no puedo, digamos que pongan en este ejemplo, simplemente para explicarles cuán tan malo puede llegar a ser el promedio. Y el promedio es una medida estadística, es una métrica que es funcional, pero es engañosa. Y esto lo quiero explicar de la siguiente manera. Imagínense que en el curso nuestro, en impuestos departamentales, nos vamos a tomar la estatura. Y yo mido 1,85, Policarpo mide 1,84,
¿Quién más está aquí en la clase? Voy a pasarme aquí. Entonces, y tenemos a Erika, que, discúlpame, esto es solo un ejemplo, tú mides 1,57 y el resto de la población está entre 1,60, está entre 1,72, 1,73. Entonces, ¿qué pasa? Que los que estamos a los extremos dañamos el promedio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el grueso de la población se está concentrando en una estatura entre 1,70 y 1,80. Y ese que está en 1,85 y la persona que está allá en el 1,57 están dañando el promedio. ¿Por qué? Porque hay esas diferencias y esas personas, digamos que eso hace que el promedio no sea tan exacto. En ese tipo de casos funciona mejor la media, ¿ok? A nivel estadístico. Eso simplemente para hacerme entender por qué los promedios se consideran que son tan malos, ¿ok? Entonces, y bueno, y a eso súmele que pues Colombia, con todo su tema de desigualdad, pues el promedio es aún peor, ¿ok? En esta gráfica podemos observar cómo es que está la distribución de ingresos en nuestro país y se hizo esa gráfica tomando como base el nivel de ingresos de una familia. Y ese total de los ingresos de la familia, ¿qué se hizo? Se divide por el número de personas que viven en ese hogar y se obtiene una variable denominada ingreso per cápita del hogar. ¿Ok? Por eso esta variable se denomina así. Entonces, fíjense en los colores. Dime, Profe, dime. y leían estos días en un, en un artículo que decían que el gran error de Colombia en su economía es tener ese ingreso per cápita tan bajo, ¿no? Sí, Porque precisamente no hay un buen poder adquisitivo y pues que la población, en cierto modo, tanta pobreza, pues no es lo mejor para sostener la misma economía. sí, pero pues imagínate acá lo que dice la gráfica. La gráfica nos dice que la población pobre extrema en Colombia, que es el 7,2%, es una familia, bueno, un hogar que devenga entre 0 pesos y 117.000 pesos. Eso es lo que devenga un hogar que está en pobreza extrema, entre 0 y 117.000 pesos. Reitero, estamos hablando del año 2018. Pudo haber subido esto hoy a 130.000 pesos, pero sigue siendo exageradamente malo, ¿sí? La población pobre devenga, que es el 20%, devenga entre 117.000 y 257.000 pesos. Y ahí tenemos el 20% de la población. Eso es demasiado malo, ¿sí? Y la población vulnerable, que es el 40%, devenga entre 257.000 pesos y 609.000 pesos. Es decir, ni siquiera un salario mínimo por hogar, ¿ok? Y estamos hablando del 60, más del 60% de la población. Eso no tiene presentación en una nación, ¿ok? Y para usted considerarse de clase media, su hogar tiene que devengar entre 610.000 pesos y 3.045.000 pesos. O sea que si usted de pronto, con todos los ingresos que devenga usted, su cónyuge y sus dos hijos que de pronto ya están en edad laboral, pues fácilmente si usted ya el salario de todos fuera el salario mínimo, estaríamos hablando casi de 4 millones de pesos, usted es población de clase alta. ¿Por qué? Porque son las personas que devengan entre 3.050.000 pesos en adelante. ¿Ok? Entonces, esta situación habla de la desigualdad del país y empieza a generar unas grandes brechas en toda la parte económica de nuestro país. Pero veamos un indicador. Aquí nos dice que este es el indicador que muestra cuánto gana el 10% más rico frente al 10% más pobre de la población. En la región, en toda Latinoamérica, el país más desigual es Bolivia, en donde el 10% más rico de la población gana 94 veces más de lo que gana el 10% más pobre. Esto está muy mal, o sea, Bolivia está
peor en desigualdad. Pero Colombia es el segundo. En Colombia, el 10% más rico gana 60 veces más que el 10% más pobre. ¿Listo? Y en la misma situación está Honduras, está Haití, Panamá, Paraguay, bueno, ya un poquito más disimulado en el resto de países. Pero entonces, eso nos pone en una situación bien incómoda. Esto midiéndonos con todos los países, pero si nos midiéramos solo con los países más ricos de la región, Colombia sería el más desigual de los países más ricos de la región, en donde el 10% más rico gana 60 veces más que lo que gana el 10% más pobre, cuando Argentina, que es el segundo más desigual de los países ricos, el 10% más rico gana 31 veces más lo que gana el 10% más pobre. Uruguay, el 10% más rico gana 12 veces lo que gana el 10% más pobre. Es decir, la balanza de igualdad está mucho más equilibrada en países como Uruguay, como España, como el mismo Estados Unidos, como Brasil. Ahora, esto viéndolo desde esa óptica. Viéndolo desde el coeficiente Gini, ese coeficiente nos muestra que Colombia es el país más desigual entre los países más ricos. Entonces, el tema de desigualdad en nuestro país es algo que hay que arreglar y hay que arreglar de raíz. Por eso es importante empezar a mirar. Y aquí viene un tema en donde nosotros como población tenemos que empezarle a exigir a los nuevos gobernantes y sobre todo en año de elección, cuál es su verdadero plan, pero no me traiga un plan a 4 años. Tráigame un plan a 15, a 20 años, ¿sí? No me venga con una reforma tributaria bajo el bolsillo, bajo el brazo, porque hoy en día, acá en Bogotá, todo el que quería lanzarse alcalde traía bajo el brazo eh, la política de pico y placa. Entonces uno decía, ay, bueno, si este no nos pone pico y placa todo el día, no, así no lo elijo. Pero si me pone pico y placa solamente 2 horitas en la mañana y 2 horitas en la noche, a ese sí lo elijo. Entonces nos estábamos volviendo personas que elegíamos a un candidato solamente por la política de turno que traía, pero no había un cambio estructural, ¿sí? Entonces no podemos seguir pensando, dime. Muy cositeros, ¿no? Por cositas. Sí, y eso está mal. Entonces, lo que tenemos que mirar es candidatos que muestren una buena visión a futuro. No me sirve de nada que un alcalde venga a decirme que va a poner pico y placa cuando en Colombia, cuando en Bogotá, la ciudad más grande de Colombia, lo que se necesita son vías. Lo que se necesitan son varias alternativas de sistema de transporte, ¿sí? A eso es a lo que le tienen que apuntar. Usted no puede, y yo creo que uno se desilusiona cuando va a una ciudad como México, al DF, y empieza a ver que el DF, con 3 veces más la población que tiene Bogotá, estamos hablando de una ciudad de 24 millones de personas, y usted encuentra y usted dice, miércoles, esto aquí debe ser el súper trancón, aquí las cosas no se deben mover. Eso sí, el principal problema que tiene el DF es la contaminación. Usted llega al DF y lo primero que le pasa es que le arden los ojos firmemente, ¿ok? Así es el nivel de contaminación. Pero usted llega, sale del aeropuerto y comienza a fluir en buenas vías, vías de 4 o 5 carriles, ¿sí? Al lado y lado. Tienen puentes, tienen deprimidos, las vías en buen estado, porque eso es otro tema. No sirve tener gran cantidad de vías como lo que tiene hoy Estados Unidos y las vías están totalmente deterioradas. Entonces, pues eso tampoco es funcional. Pero cuando usted tiene buenas vías y las tiene en buen estado, eso ayuda a la movilidad. Por un lado, los que tienen vehículo. Por otro, tienen metro, tienen tranvía, tienen un sistema muy similar al de Transmilenio. Tienen buses eléctricos, que aquí en Bogotá les decíamos los trolis. Allá tienen ese tipo de buses y son carriles exclusivos para ese tipo de buses. Tienen sistema de transporte normal, los buses, las busetas normales siguen funcionando. Tienen metrocable. Todo ese sistema y aparte, para que le dé más piedra, tienen vías que son como puentes. Entonces tienen la vía principal, la vía que va a nivel del suelo. Tienen puentes en donde pues van más vehículos y tienen sobre el puente otro puente. Y para usted poder acceder a ese otro puente, que es la vía súper rápida, la que lo lleva en cuestión de 10, 15 minutos de un lado al otro, usted tiene que pagar un peaje.
Pero dígame si usted no paga con total tranquilidad ese peaje a sabiendas que en 15 minutos va a estar en el sitio que usted necesita estar y no va a estar transitando y se va a demorar 25 minutos, media hora, porque va a ir en el trancón del día a día, que no es ni tan trancón. Hay algunos momentos en que se congestiona, pero existen esas vías rápidas, ¿ok? Que son pagando peaje. Entonces, dígame si eso no es una proyección que se sentó a hacer una persona. Y estamos hablando de México, que es un país más corrupto que Colombia. ¿Mm? Entonces, mm, ¿qué será? ¿Será que el verdadero problema es la corrupción? ¿O será que el problema es de visión de nuestros gobernantes? Por eso hay que La pensar. culpa no del equipo ni del Dime. profe, yo creo que sí, allí usted tocó el dedo, metió el dedo en la llaga, es que nuestros gobernantes siempre han tenido, en los últimos 40 años, la mentalidad ha sido muy paupérrima en querer siempre que la riqueza esté en manos de muy pocos y que siempre haya más pobreza, ¿no? Exacto. Creo que esa mentalidad yo me declaro detractor del señor Uribe porque es que pienso que es un tipo que tiene una mente muy cerrada. Eh, o sea, él no ve, no ha tenido nunca la visión de que para sostener todas estas grandes pulpos, llamémosle así, hay que darles buen alimento y se necesita, por ejemplo, ese sistema de pensiones, todo. Este tipo siempre se ha dedicado a que siempre hay que quitarle al trabajador hay que quitarle al trabajador, hay que quitarle al trabajador. Y oye unos comentarios de países europeos donde siempre el ingreso per cápita es muy bueno, Suiza, bueno, todos esos países por allá, claro que con una población mucho menor que la nuestra, pero el éxito ha sido eso, el que tenga unos muy buenos ingresos para precisamente poder sostener, o sea, aquí haya una buena rotación de lo que es el dinero en sí para sostener la economía. Pienso que eso ha sido mortal para que hoy estemos en la situación en que nos vemos hoy en día en nuestro país. Sí, es totalmente cierto. Y sí, pues ahí lo vemos y pues desafortunadamente la culpa es nuestra. Nosotros los elegimos a ellos. Sí, entonces yo creo que toca empezar a cambiar eso. Pero con el ánimo de empezar a darle la vuelta a toda esta problemática que hemos estado analizando a lo largo de esta hora y media, yo creo que tenemos que empezar a sensibilizarnos con base en todo el tema tributario en nuestro país. Un tema tributario que, si bien es cierto, también refleja desigualdad, ¿sí? Porque es que uno dice, bueno, ¿cómo es posible que haya tanto beneficio para las grandes empresas, ¿sí? Que sean empresas que son intocables, que son empresas que el gobierno mismo le tiene miedo cuando dice, voy a ponerle impuesto a tal sector o a tal tipo de bebidas, y de una comienza todo el lobby en el Congreso de la República y comienzan a hacerle contrapeso a ese tipo de propuestas. Entonces como que uno empieza a decir, bueno, pero entonces, ¿en dónde está el tema? Y yo creo que aquí hay que empezar a analizar lo que son los ingresos que percibe la nación. Y esos ingresos se dividen en dos tipos. Existen unos ingresos que son los ingresos corrientes y los recursos de capital. Frente a esos ingresos corrientes, tenemos lo que son los ingresos tributarios, tenemos los ingresos no tributarios y tenemos otros aportes. Y a nivel de recursos de capital, tenemos lo que son los recursos del balance, es decir, las utilidades de las empresas del Estado, los recursos del crédito cuando el gobierno no le alcanza esta platica ni esto de acá, entonces tiene que salir a endeudarse y a eso se le llama recursos del crédito y tiene establecimientos públicos. Establecimientos públicos que en el peor de los casos, ¿qué hace? Pues ponerlos a la venta, ¿ok? Y eso le puede representar unos recursos de capital. Entonces empecemos a analizar los primeros, los ingresos corrientes. Esos ingresos corrientes, perdón,
Esos ingresos corrientes, como veíamos, se dividían en tributarios, no tributarios y otros aportes. Dentro de esos tributarios tenemos los impuestos directos y los indirectos, ¿ok? Los impuestos directos, pues ya sabemos, son impuestos que recaen sobre la renta, que recaen sobre el ingreso y la riqueza de las personas, llámese naturales o jurídicas, ¿ok? Y los impuestos indirectos son esos gravámenes que recaen sobre el tipo de actividad que está realizando una empresa natural, una persona natural o jurídica. ¿Listo? Y dentro de esos, entonces tenemos impuestos como el predial, como el de vehículos, el de industria y comercio, que lo vamos a analizar porque este es un impuesto, eh, digamos que el gobierno está en deuda con la ciudadanía, porque este es un impuesto totalmente regresivo, pero bueno, para eso vamos a tener tiempo para analizarlo. Todo lo que tiene que ver con rifas municipales, publicidad exterior visual, sobretasa a la gasolina, estampillas, todo ese tipo de impuestos. Entonces, todo eso representa un fuerte ingreso para la nación. Y ahorita vamos a verlo en cifras. Dentro de la categoría de no tributarios, tenemos las tasas y los derechos, como el acueducto, el alcantarillado, el alumbrado, el servicio de aseo, los registros, etcétera, etcétera. Tenemos las multas, multas a nivel de gobierno, multas a nivel de planeación, multas a nivel de rentas o multas a nivel de tránsito. Todo eso también representa una buena entrada, una buena cifra de ingresos para la nación. Tenemos también las contribuciones y tenemos las transferencias, ¿ok? Eso desde el punto de vista de los ingresos corrientes. Ahora, desde el punto de vista de los recursos de capital, perdón, otros aportes, entonces aportes que vienen, que son de carácter nacional y departamental. Y viene el último componente de los ingresos, que son los recursos de capital. Y esos recursos de capital se dividen en recursos del balance, que básicamente son todos esos rendimientos o esas utilidades que generan las empresas del Estado. Tenemos los recursos del crédito, que cuando el gobierno necesita endeudarse, busca primero endeudarse a nivel interno, porque lo va a hacer en pesos, pero cuando no puede ya endeudarse a nivel interno, lo que hace es salir al exterior, endeudarse en dólares, y esto es lo que nos genera el mayor dolor de cabeza. El déficit fiscal que tiene hoy Colombia es gracias a esta deuda externa. Un déficit que está rondando los 75 billones de pesos, ¿ok? Y todo lo que tiene que ver con los establecimientos públicos, ¿ok? Entonces, esos son los dos niveles de ingresos que tiene hoy en día la nación. Esos niveles de ingresos, esta es la radiografía completa, pero digamos que esos ingresos se plasman dentro del presupuesto general de la nación. Entonces, dentro de ese presupuesto se divide en dos, en un presupuesto de ingresos y en un presupuesto de gastos. Entonces, el gobierno lo que dice es, elabora su presupuesto, se lo presenta al Congreso de la República y le dice, mire, yo para el 2021 aspiro a tener unos ingresos por el orden de los 314 billones de pesos, ¿ok? Le dice, ok, listo, me parece una buena cifra. ¿Y cómo lo piensa gastar? ¿En qué lo piensa invertir? Ah, no, mire, entonces, como son ingresos, yo pienso recaudar esos 314 billones de pesos, el 49% vía impuestos, vía ingresos corrientes, ¿ok? O sea, esta partecita, ingresos corrientes. De ahí yo aspiro, yo gobierno, voy a recopilar por vía de ingresos corrientes, o sea, ingresos tributarios, no tributarios y otros aportes, voy a recopilar el 49% de este monto, es decir, 154.2 billones de pesos. Por medio de ingresos o recursos de capital, voy a recopilar el 39% de estos 314 billones, que son 123.7 billones. Desde la óptica de los establecimientos públicos, yo espero que ellos me generen unas utilidades del orden del 6% de estos 314 billones, que equivalen a 18.7 billones. Fondos especiales que me recauden un 5% de estos 314, que serían 14.8 billones. Y el 1% restante, que sea una renta parafiscal que me recaude 2.4 billones de pesos. Y eso me da el total de ingresos que necesito para el sostenimiento de los estamentos del gobierno. ¿Ok? Entonces ya tengo cómo los voy a recopilar, cómo voy a tener mi fuente de ingresos. Pero ahora yo también le tengo que mostrar algo al Congreso, bueno, ¿cómo me voy a gastar esa plata? ¿Ok? Y para gastarla, entonces partamos otra vez que hemos recibido 314 billones y voy a gastar
En temas de funcionamiento del gobierno, funcionamiento del Estado, 185 billones de pesos que representan el 59%, es decir, aquí hay un gran despilfarro, ¿ok? A esta parte hay que ponerle el ojo. Cuando el ministro de Hacienda actual dijo, sí, es que está bien, no vamos a recoger los 24 billones de pesos que quería recoger Carrasquilla, nos vamos a ajustar a unos 15 billones de pesos, pero lo primero que vamos a hacer es ajustarnos el cinturón en el Estado. Pues hermano, ¿por qué no lo habían pensado antes, viejo? ¿Por qué no habían hecho eso? Es más fácil comenzar a ordenar la casa desde adentro para afuera y empiezo yo a hacer recortes. Pero es que aquí hay un desangre, o sea, se está absorbiendo en solo sostenimiento del Estado el 60% del presupuesto. Y eso no tiene ninguna presentación. Y a eso súmele que el 22% de ese presupuesto que estoy recopilando me lo voy a gastar pagando deuda. Una deuda externa en donde como abono a capital voy a invertir 5.6 billones de dólares, perdón, 5.6 billones de pesos. En intereses voy a pagar 8.5 billones de pesos y en comisiones y otros gastos el 0,1 billones de pesos. Entonces, nótese que aquí ya estoy pagando casi 15 billones de pesos solo en deuda externa. ¿Ok? Estoy amortizando, porque no es que la esté pagando en su totalidad, estoy apenas amortizando esa deuda. Y a nivel de deuda interna, yo tengo 17 billones de pesos que pueden ir a abonar al capital. Voy a pagar 21 billones de intereses de esa deuda interna, en comisiones y otros gastos el 0,1 billones de pesos y en el fondo de contingencias un 0,8 billones de pesos. Entonces, todo esto solamente en deuda voy a invertir 70.5 billones de pesos y eso me representa el 22% de lo que me va a ingresar. ¿Ok? O sea, hasta ahora no tenemos nada. O sea, estamos manteniendo el Estado y pagando lo que debemos. Y nos queda un 19% que se nos va a ir para temas de inversión. Si empezamos a recortar acá en temas de funcionamiento, a reducir esto por ahí a un 40% y a empezar a invertir eso que nos estamos ahorrando acá en el pago de esta deuda, le aseguro que en 2 o 3 años vamos a estar teniendo un rubro de inversión de un margen más o menos de un 40-45%, que sería lo ideal, ¿ok? Pero mientras sigamos en esta situación, estamos girando en círculos, no estamos haciendo absolutamente nada y vamos a seguir pagando intereses altos. ¿Por qué? Porque esta deuda externa, imagínese, si usted se endeudó en $1.000 a una tasa de cambio de 1.800 pesos hace 5 años, hoy esa misma deuda de $1.000 se le triplicó, bueno, se le duplicó. ¿Por qué? Porque ya la tasa de cambio no es 1.800 pesos, sino que es 3.700 pesos. ¿Ok? Entonces, usted empezó con una deuda de 1.800.000 y hoy esa deuda se le convirtió en 3.700.000. Entonces, así es insostenible el tema. Es muy difícil empezar a contemplar ese tipo de posibilidades y aparte, súmele el hecho que hoy en día escuchamos a Gustavo Petro decir que una posible solución a la gran crisis que estamos viviendo a nivel nacional hoy es prender la máquina de imprimir billetes. Entonces, ¿hasta dónde nos puede llevar eso? Ahora, eso tiene un buen concepto, pero es un riesgo muy alto. ¿Cuál es el buen concepto? Que hoy en día, si yo imprimo esa cantidad, si yo imprimo, qué sé yo, 50 billones de pesos y se lo inyecto a la economía vía obra social, vía todos estos proyectos, todos estos planes que tiene el gobierno para planes sociales, y se lo inyecto a esas personas que hoy en día están en este margen de pobreza, que están ese 60% de la población, le inyecto esa cantidad de dinero, le aseguro que esa cantidad de personas no van a arrancar a correr a comprar un celular, no van a irse a cine o irse a San Andrés. Yo le aseguro que estas personas van a empezar a cubrir de inmediato sus necesidades básicas, su alimentación, eh, el pago de servicios, el pago de arriendo, etcétera, etcétera. Le daría un respiro, ¿sí? Pero el problema se nos vuelve un riesgo cuando la economía empieza a mejorar,
y yo ya le he inyectado esos 50 billones de pesos a la economía, a este sector específico, y estas personas ya empiezan a tener trabajo, a tener un devengo adicional y reciben ese tipo de ayuda. Entonces, ahí sí es cuando ellos van a comprar el celular de última marca, de pronto ya van a dejar de mercar en la plaza de mercado y van a ir a hacer mercado a, qué sé yo, a un D1, en donde le cobran IVA. Entonces, pues, porque es que ya tengo más platica. Ahí es en donde el tema se vuelve inflación. Entonces, nótese hasta dónde una propuesta de una sola persona, y está respaldado por economistas fuertes y de renombre de la Universidad Nacional. Pero vuelvo y digo, eso funciona en el caso en que la economía siga estancada, ¿sí? Y a estas personas hay que darles ayuda. Es el 60% de la población, por Dios. Hay que ser solidarios, hay que ayudarles, pero hay que ayudarles ya, ¿sí? Si usted va a esperar a ayudarles por allá en diciembre, posiblemente ellos ya tomaron otra decisión, o entraron a la delincuencia, o literalmente murieron de hambre, o qué sé yo, otro tipo de medidas extremas que hayan tomado, pues ya es demasiado tarde y ese dinero no les va a servir para nada, ¿sí? Pero el verdadero riesgo de esa propuesta es que la inflación en nuestro país pase a ser una hiperinflación. ¿Por qué? Porque le inyectamos de la nada 50 billones de pesos. 50 es una cifra que me estoy inventando, ¿no? No sé si esa es la cifra de Petro o está pidiendo más, que se imprima más billetes, pero es una medida muy riesgosa que es precisamente lo que está viviendo Estados Unidos hoy. Toda esa cantidad de billones de dólares que le inyectaron a la economía, hoy se está esperando que Estados Unidos, la principal economía del mundo, empiece a vivir efectos de hiperinflación. ¿Ok? Bueno, no sé qué preguntas tengan al respecto, no sé qué dudas tengan, qué quieran aportar para cerrar la sesión. ¿Cómo ven el panorama? ¿Les da miedito? Eh, Excelente clase, profe, muchas gracias. gracias, Policarpo. Pero bueno, Sí, profe, muchas gracias. Muy buena toda la información. qué bueno que les haya gustado el tema. Sí, vuelvo y digo, esto es simplemente un panorama de cómo está la economía, cómo estamos en Colombia, para ver la importancia de pagar impuestos por parte nuestra, ¿ok? Laura, ¿querías comentar algo? Me pareció muy interesante la clase, aprendí bastante y demasiados datos muy interesantes y muy curiosos. Qué bueno, me alegra mucho que les haya gustado. Yo pensé que iba a ser una clase muy ladrilluda por los datos, ¿sí? Pero nótese que es importante tomar una fuente creíble de información y comenzar a desglosarla, comenzar a analizarla. ¿Y qué mejor fuente que el mismo censo poblacional que se hizo en el 2018? Y a partir de eso, comenzar a tomar, hacer análisis que nos permitan ver cómo estamos realmente en Colombia, ¿ok? Entonces hicimos un recorrido desde la población, pasando por temas educativos, pasando por temas. ¿Qué más, qué más fue lo que vimos? Temas de servicios públicos, nos metimos ya después con cifras de la desigualdad tan latente que hay en Colombia. En fin, creo que dimos un buen recorrido y esto nos da un buen panorama para poder abordar la materia con más herramientas, ¿ok? Entonces, pues nada, les agradezco muchísimo la atención. Gracias por la asistencia. Esta sesión queda grabada. Mañana aparece publicada en la plataforma y nos vemos dentro de 8 días, ¿ok? Cuídense mucho. Igual, profe, muchas gracias. Oiga, profe, Listo, profe, Dime gracias. a ti, Elizabeth. y que me llama la atención de ese 59% que es lo del funcionamiento del Estado. Sí, Saber que en, en Congreso y Cámara eh, es el gran de sangre y pensiones de ellos, ¿no? sí, Eso es exacto. una cosa que ahora días también estaba leyendo un artículo sobre eso y
Ahí sí se hace Duro. insostenible nada. Ahí sí, Sí, trabajamos todos para mover esa roca tan grande. Uy, sí, duro. Muy, muy difícil. Pero bueno, esos son nuestros gobernantes. Bueno, muchachos, entonces les deseo lo mejor. Cuídense mucho. Nos vemos.